Buenos días, familia, ¿cómo están? Qué bendición volvernos a ver. Yo a través de este teléfono, ustedes en su pantalla, pero imaginémonos que nos estamos viendo todos. Sé que están ahí en sus salas, en su cocina tal vez, bien bañaditos, peinaditos, arregladitos, y ya tuvieron un tiempo a lo mejor de escuchar una alabanza unas alabanzas, y están ahí listos para poder escuchar la palabra. Vamos a pedirle al Señor que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder hacer las cosas. Amén. ¿Qué le parece si oramos para dar inicio? Señor, sé que tú eres bueno y eres fiel a tu palabra, eres fiel a tus promesas. Hoy venimos delante de ti, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de tener vida. Señor, el tener vida, el estar sanos, el estar completos es un privilegio que no todos tienen, mucho menos en estos tiempos. Pero tú nos estás prestando vida, tú nos estás regalando días, horas valiosas, y queremos, Señor, llevarlas o mantenerlas, Señor, en tu agrado, en todo momento, en todo tiempo. Señor, queremos que valga la pena, Señor, el siguiente respirar. Dios, gracias por la bendición de este día, este precioso día, y te pedimos que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que tu palabra sea expuesta de una manera poderosa, en el nombre de Jesús, amén. Ok, nos toca Deuteronomio capítulo 21, y quiero que vayas conmigo a Deuteronomio capítulo 21 y busques ahí el versículo 22, que es casi uno de los últimos versículos. Versículo 22, Deuteronomio 21, 22. Esta palabra yo la titulé dignidad, y quiero hablarte de la dignidad porque es algo que es importante que la entendamos, no nada más que la tengamos, que la entendamos. Y dice así: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, di conmigo, algún crimen digno de muerte, estamos hablando de dignidad, y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Maldito por Dios es aquel que es colgado de un madero. Y dice aquí la palabra que si alguien cometió algún delito que era digno de muerte. Hay delitos que son dignos de muerte. Yo te quiero hablar de la dignidad, y fui al diccionario y encontré algunas referencias acerca de esto. Dice que la dignidad o la cualidad de digno hace referencia al valor inherente del ser humano. Viene con el ser humano ya, dice, por el simple hecho de serlo. En cuanto a ser racional, dotado de libertad, no se trata de una cualidad otorgada por nadie, sino circunstancial al ser humano. La dignidad es algo con lo que nacemos, es algo que Dios nos dio. La dignidad es algo que viene inherente. Ahora, ¿cómo pierdes esa dignidad? ¿Cómo es que nosotros cometemos algo que dice aquí la Biblia? Alguien cometió algún crimen digno de muerte. La dignidad se llega a perder porque hacemos actos que no son correctos. En nuestro ser perfecto, porque así nos creó Dios, y esa dignidad tiene un valor, pero se puede perder por hacer cosas que no son correctas. Pero había cosas que eran dignas de muerte. Hoy en día hay cosas que son dignas de muerte. Hoy en día vemos cómo la maldad se ha multiplicado y vemos actos atroces, actos que tú dices, no es posible que alguien, un ser humano, piense hacer esto. Por ejemplo, si tú pudieras ahorita imaginarte quién merece la muerte, y descubriéramos ahí que Anonymous nos trajera la luz y dijera, ya descubrí quién plantó ese condenado virus que nos trae en jaque a toda la humanidad. Lo primero que haríamos es que muera el condenado, ¿no? Y embárrenlo del COVID y métanlo ahí, sumérjanlo 7 días ahí para que quede bien impregnado, ¿no? O buscar, dicen que por ahí no han encontrado al ¿cómo le llaman?
al pasajero cero o algo así le mencionan, al que se infectó, el primero que se infectó, porque él pudiera tener la cura, el antídoto. Veto a saber si esa enfermedad se hizo en un laboratorio, si fue producto de un murciélago, lo que haya sido, pero siempre buscamos un responsable que tiene que pagar. Hoy en día a lo mejor vemos a un violador y merece para nosotros, me preguntas a mí como hombre, como humano, y me quito un poquito la sotana de pastor, y puedo decir, no, ese cuate se merece la muerte. O sea, un violador, que violen a una niña, que violen a un niño, que violen a una señorita, y esos tipos son, despreciados en la sociedad y merecen la muerte. Hay gente que, por ejemplo, un asesino serial que se encarga de estar matando, y dices, ese tipo ya no necesita vivir, ya no necesita estar. Tal vez un dictador de alguna nación que a nuestro parecer necesita estar en la cárcel, pero hay dictadores que cometieron muchos abusos y hicieron morir a miles de personas en una ciudad, en un país. Ese tipo, para nuestro parecer, merecerían la muerte. Son crímenes dignos de muerte. Un político tranza que hemos escuchado hoy en día, que por ejemplo lo muy sonado de un político allá en un estado del sur de la República, que ponía agua para los que eran pacientes de cáncer, y en vez de ponerle la fórmula que era el medicamento, les ponía agua, y dices, que ¿en qué cabeza cabe eso? Ese cuate necesita morir. Son cosas, hay muchas personas que para nuestro parecer necesitan ser castigados de muerte. Por ejemplo, no sé, un reggaetonero que dices, se echó a perder la música y sus letras, y todos los que escuchan reggaetón, esos necesitan morir. Pues también vamos de acuerdo, estoy de acuerdo, no merecen ni siquiera tomar un micrófono y cantar, pero son cosas que tú dices, ya la sociedad pide y demanda muerte. Si la ley estuviera en nuestras manos, hazte una pregunta ahorita: si la ley estuviera en tus manos y tuvieras la capacidad de determinar la vida o la muerte, que pudieras tener así el dedito. Tú sabes que esto no nada más es un like y un dislike, no, esto era antes, en los tiempos de Roma, era vida o era muerte. Y que tú pudieras tener la oportunidad y te dijeran, a ver, por favor dinos si se merece vivir o morir, y que tú dijeras, estuvieras enfrente a tu esposo y lo vieras y digas, condenado, y Dios te dijera, hija o hijo, ¿cómo ves? Tu esposa o tu esposo merecen vivir o morir, y tú tuvieras la oportunidad. ¿Cuántas mujeres no harían esto? ¿Cuántos hombres no harían esto delante de su esposa? Pero hasta sonriendo, decir, claro, gracias Dios por darme la oportunidad. A una nuera, a un yerno, a una suegra, no sé, a alguien decir, tengo la oportunidad. A un vecino, a un patrón, un jefe de trabajo, un maestro de la escuela, decir, gracias por darme la oportunidad, Dios. Y que Dios te dijera, te voy a dar chance de que tú determines quién vive y quién no, y no te voy a culpar de eso. No, pues más, porque ya no hay ni siquiera cargo de conciencia, ¿no? Ahora, siendo sinceros, ¿cuántas veces no quisimos hacer esto? Y después del pasar el tiempo, de recapacitar tal vez los meses o los días, dices, no, fui muy duro, pero ya no hubo oportunidad de resucitarlo. Por eso es que Dios no nos da ese privilegio, esa oportunidad, porque conoce cómo está nuestro corazón, nuestros pensamientos, lo emocionalmente malos que somos, y podemos dañar. Pero Dios había dejado una regla, y dice, sigue conmigo aquí en el 22, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieses morir y lo colgares de un madero, no dejaréis su cuerpo que pase la noche ahí sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Hay un peso de acusación, hay un peso de crimen que hace que pierda la dignidad un hombre o una mujer, pero tenía que ser llevado a pagar ese precio, ese crimen, y ser colgado de un madero. El ser colgado de un madero, evidenciaba que esa persona
era diferente a los demás crímenes. Había quienes habían cometido algún crimen, pero eran exonerados. Si tú lees todo desde el capítulo 18, 19, 20, Dios estaba dando algunas cosas, las leyes de la guerra, cómo podían entrar a ciudades, cómo podían exterminar, cómo podían incluso tener ciudades de escape para el homicida, para alguien que estaba culpable de juicio, pero les permitían vivir. En especial estos crímenes que eran dignos de muerte, se tenían que ser juzgados siendo colgados de un madero. Y cuando nosotros fuimos evidenciados, fuimos confrontados en nuestra vida, en nuestro ser, Dios, en base a la ley, en base a lo que marca la ley, merecíamos morir. ¿Y sabes cómo merecíamos morir? Colgados de un madero. La manera en la cual nosotros necesitábamos pagar el precio de nuestros actos era ser colgados de un madero. No podríamos estar exentos, merecíamos el mismo castigo. Y el madero se convirtió en una maldición. Por eso el 23 dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás al mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Era una vergüenza expuesta, el ser colgado en un madero. El madero, la cruz que hoy conocemos, era una vergüenza. Escúchame, era una vergüenza expuesta delante de todos los demás. Quien estuviera colgado en ese madero era alguien que no merecía el perdón de sus actos, de sus crímenes. Ese que estuviera ahí necesitaba estar ahí, merecía estar ahí y tenía que ser evidenciado. Hoy en día la cruz para nosotros y para muchos, incluso sin el conocimiento claro, es un símbolo que se carga, que se pone, que se coloca. Hay cruces de todos colores, tamaños, sabores, formas. Pero en aquel entonces era una vergüenza. Todo aquel que era colgado en un madero vivía con esa vergüenza. Y uno puede decir, bueno, pero era colgado y moría ahí, ya no le importaba qué dijeran los demás. Sí, pero la vergüenza también caía sobre su familia. La vergüenza de aquel que era colgado venía. Si era un hombre, un padre de familia, la vergüenza caía sobre su familia, sus hijos, sus generaciones. Si era un hijo colgado, la vergüenza caía sobre sus padres. No era algo que se pudiera presumir. No era algo que te podías colgar y decir: mira, a mi hijo lo colgaron de un madero. Mira, a mi papá lo colgaron de un madero y por eso traigo esa cruz. No era algo que podías tener en tu puerta, en tu cochecito, en tu cuellito aquí, hasta hacerlo de oro. No, era una vergüenza. Lo tratabas de ocultar, porque había una maldición que operaba. Había una maldición que estaba ahí metida, que estaba ahí oculta dentro del que estaba colgado. ¿Sabes qué representaba el ser colgado? El ser colgado de ese madero, que estaba obviamente el ser colgado quería decir que no tocabas en la tierra y estaba suspendido, porque tu dignidad, la dignidad de aquel que estaba colgado en el madero, se volvía una indignación que ni el cielo ni la tierra lo merecían. Sígueme aquí. Quien se colgaba o a quien lo colgaban del madero para pagar sus crímenes, se convertía inmediatamente en alguien indigno del cielo y de la tierra. Por eso eras colgado, era suspendido. No nada más era un castigo X, tenía un porqué y tenía una connotación de vergüenza, de exhibicionismo, de condenación perpetua para él y para toda su familia. Había crímenes que lo merecían. Y sabes, hoy en día nosotros podemos
entender que hay crímenes y hay pecados que merecen la muerte, porque el que era colgado inmediatamente o automáticamente tenía que morir. No era colgado y bueno, ya fuiste colgado 5 horas, bueno, lo bajamos y ya lo sanamos y vete a tu casa. No, era colgado para que se muriera. Y la palabra de Dios nos enseña en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte. Ve conmigo a ese pasaje. Dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo que Dios da es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que fue colgado en un madero trae un regalo para ti, para mí. Pero siendo sinceros, la paga que nosotros merecíamos era ese madero, ser colgados ahí. Ezequiel capítulo 18, versículo 4, dice la palabra que el alma que pecare, esta morirá. Son crímenes, escúchame, crímenes o pecados que daban como resultado la muerte. ¿Cuántos pecados ocultos en nuestra vida hay o existen y que son causantes de muerte? Y no nada más de muerte, sino de vergüenza. Muchos de los pecados atroces que cometemos no son tan evidentes porque están muy internos. Pero si fuésemos juzgados con la misma ley que se juzgaba de Deuteronomio capítulo 21, mereceríamos ser colgados en un madero. El odio, el rencor, la amargura, la pornografía, el adulterio, la fornicación, el chisme, la ira, la lascivia, todos estos pecados que son muy ocultos, pero que delante de los ojos de Dios son pecados, son crímenes de muerte, maldecidos por Dios, que provocaban la muerte, provocaban un daño, provocaban un pago, y el enemigo los tiene ahí y está esperando un momento, está esperando un tiempo para exhibirlos, para sacarlos a flote. Si tú te das cuenta, Dios quiere que nosotros podamos tener esa bendición de ser libres, de ser perdonados, de ser transformados. Es cierto que Él puso esta ley, pero también puso la solución para esa ley. Ahora quiero que vayas conmigo a un ejemplo muy, muy claro desde el inicio. Génesis capítulo 4, dice la palabra de Dios. Génesis 4, versículo 8. ¿Ya estás ahí? Dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Este pasaje nos enseña cómo desde el comienzo, desde la creación, está correteando, está persiguiendo esta maldición al ser humano. Caín representa al hombre que comete un acto en un lugar apartado. Dice que versículo 8, que lo llevó al campo. Es un lugar apartado. Es como los pecados ocultos que tú y yo tenemos. Esas cosas que no hemos hecho pero que están ahí. Todavía no matas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu yerno, a tu nuera, a tu suegra, a tu jefe. No, todavía no. Pero el dedo dice esto todo el tiempo. Ay, cómo me gustaría. Ay, si Dios me diera la oportunidad, me gustaría. Dice: hey, eso está oculto. Todavía no lo haces. Pero si no lo quitas, puedes hacerlo. Todavía no sucede, pero si no arreglamos diferencias con nuestros hermanos, diferencias con nuestros padres, diferencias con nuestros vecinos, diferencias con nuestros jefes, diferencias con nuestros líderes, cuidado, y ese pecado oculto pueda dar a luz. Le pasó a Caín y le pasó a Abel. Lo llevó a un lugar apartado, un lugar oculto. Dice más adelante: y Caín levantó contra su hermano Abel y lo mató. Cometió el pecado, lo que pensó que no iba a poder hacer, pero lo cometió.
Caín no mató a Abel a los 3 años. Caín no lo mató a los 15. Caín tuvo un momento fuerte de estar acumulando cosas en su vida, en su corazón, y cometió un pecado digno de muerte. Mató a su hermano Abel. Viene Dios, 9, dice: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Le da la oportunidad de arrepentimiento. Le pregunta, si Caín se hubiese arrepentido ahí, si Caín hubiese dicho: Señor, pasó esto y esto otro, hay algo en mi vida, me molesté por esta circunstancia, yo creo que Dios hubiera actuado de otra manera. Buscó Dios la manera de que hubiese un arrepentimiento. Eso es lo que pasa en nuestra vida. Siempre Dios está buscando oportunidades para darnos de arrepentirnos. Nos busca, nos pregunta, nos confronta, nos lleva. Su Espíritu Santo nos está golpeando una y otra vez para que podamos reaccionar al mal que hay sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón. Pero fíjate cómo la mayoría nos asombramos de Caín. Es más, ni el nombre le quisiéramos poner a uno de nuestros hijos, pero la actitud muchos de nosotros la tenemos. Dios le pregunta: ¿dónde está tu hermano? No porque Dios no supiera, Él quería ver cómo estaba su corazón. Y la respuesta es la que comúnmente usamos nosotros. Dice: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Argumentamos delante de Dios nuestros actos, nos justificamos, nos autoprotegemos, no somos capaces de abrirnos porque pensamos, muy en el fondo pensamos que tenemos tanta razón que Dios no nos entendería, que tenemos tanta razón que por qué le voy a dar explicaciones. Yo hice lo que tenía que hacer y estoy de acuerdo en lo que yo hice, y esa es la postura que yo voy a mantener. Pero ante los ojos de Dios es diferente. ¿Quién es digno? Un pecado o un acto, un crimen digno de muerte tenía que ser pagado en un madero. La paga del pecado es muerte. El alma que pecare va a morir. Y dice 10, versículo 10: y él le dijo, Dios le habló y le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Los pecados que nosotros cometemos, dignos de muerte, siempre van a clamar venganza. La voz de la sangre de Abel clama venganza todo el tiempo. Hay pecados que cometemos y vamos a cometer y que van a ser exonerados rápidamente. Nos arrepentimos o cambiamos nuestra dirección y vamos, Señor, dejo eso y voy. Pero si nosotros no sacamos lo que hay en nuestro interior, si estas áreas en nosotros nos siguen consumiendo, va a llegar un momento que actuemos igual que Caín y vamos a argumentar delante de Dios de la misma manera. Pero va a haber una sangre que va a clamar venganza, va a clamar desquite, va a clamar que se actúe y que se lleve a juicio, y el juicio va a determinar que nosotros somos culpables, dignos de muerte, maldecidos por Dios y ser colgados de un madero. Dios lo sabía perfectamente. Dios sabía que eso podía llegar a nuestra vida, eso podría pasar en nuestro corazón. Por eso, solo por eso, Dios puso una solución que recuperó la dignidad de nuestra vida. Quiero que hagas un alto tantito, una pausa, y entiendas y entendamos más bien y veamos que ninguno, escúchame, ninguno de nosotros somos lo suficientemente dignos delante de Dios en los cielos, y muchas veces tampoco somos lo suficientemente dignos en la tierra delante de los ojos de los hombres. El ser colgado en un madero, ser suspendido, que no tocaras la tierra pero que no llegaras al cielo, simbolizaba esa indignación en el cielo y esa indignación en la tierra. No mereces ni estar en el cielo ni estar en la tierra. Siendo sinceros, ¿cuántos no merecemos estar en el cielo? Pero tampoco merecemos estar en la tierra por los actos que hemos cometido. Y Dios Padre envió a Jesucristo
el ser más digno que existía. ¿Te acuerdas cuando yo te enseñaba acerca de Apocalipsis capítulo 5, donde hablaba de buscando a alguien digno? Habrá alguien digno, decía, habrá alguien digno, habrá alguien digno, habrá alguien digno en los cielos. Y encontraron a alguien digno. Ese Jesús, dice el 5:2, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Estaba en el cielo, está en el cielo. Pero ese ser digno, ese hombre digno, dejó el cielo, de donde ya era digno, para vivir en la tierra y ganar la dignidad en la tierra y ocupar un lugar que por ley nos pertenecía o nos merecíamos tú y yo. Gálatas capítulo 3, ve conmigo a Gálatas capítulo 3, versículo 13, es la solución. Dios nos da una solución. Nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está. ¿Dónde? Deuteronomio 21, 22 y 23 dice: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Por qué? Porque escrito está. Cristo Jesús vino a proveer una solución, un remedio. Dios Padre vio que éramos incapaces, ya no nada más incapaces, no queríamos arreglar esa condición. Por eso envió a Jesucristo su Hijo, para bendecirnos, pero también para redimirnos, comprarnos de vuelta, para borrar esto, restaurarlo. Y dice: ellos no lo pueden hacer, papá, yo lo quiero hacer por ellos. Y él fue colgado, suspendido de entre la tierra y entre el cielo, fue suspendido y maldito por Dios y maldito por los hombres. Le robaron su dignidad, ¿no? o le maldijeron su dignidad, pero no por lo que él había cometido, sino porque cargó con toda nuestra falta, con todas nuestras culpas, con todos nuestros pecados. Si tú vas al relato, Mateo capítulo 27 de la crucifixión, te vas a dar cuenta. Dice Mateo 27, el versículo 27 en adelante, lo voy a leer. Dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto escarlata. Fíjate cómo empezaron a hacer burla de su dignidad, porque Jesús vino a cumplir la palabra del Mesías, el ungido, el rey de Israel. Venía sobre la tierra y él mismo ostentaba ese título, pero los judíos ni los romanos, nadie entendía más que aquellos que lo percibieron en su corazón con esa fe de creerle al Hijo de Dios, que él era el enviado. Ellos hicieron burla de esto. Dice que lo desnudaron y entonces lo cubrieron de un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, le burlaban, diciendo: salve, oh rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle, para colgarle en el madero. Sáltate unos versículos conmigo. Dice el 35: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. En esa cruz, en ese madero, la burla sobre ellos decían: este es Jesús, el Rey de los judíos.
Estaba escrito en griego, estaba escrito en hebreo, estaba escrito en latín, para que todos leyeran y pudieran ver y comprender y decir: ah, mira, ese es un título de burla, ese es un título de vergüenza. Pero Jesús estaba pagando el más alto precio que nadie jamás ha pagado por la vida de un ser humano. Jesús estaba enseñándonos, Jesús estaba evidenciando no la vergüenza de nuestros pecados, sino el amor del Padre, diciendo: he dado todo por ti. Aunque tú argumentes que estás en lo correcto para odiar, para tener amargura, para ver pornografía, para cometer adulterio, para que tú argumentes que esos pecados que tienes ocultos son correctos, yo te estoy diciendo: yo no los acepto, pero te estoy dando la solución: Jesucristo mi Hijo. Ese es el mensaje que se leía en la cruz, no un mensaje de burla. El diablo quiso hacer oprobio, burla, pero la imagen de un hombre colgado en un madero, y ese hombre es Jesús, era todo menos maldición para nosotros y vergüenza. Él cargó la maldición sobre su vida. Cuando entendemos este cuadro, un letrero que se burlaba de su deidad, una corona que se burlaba de su realeza, un juicio corrupto para sentenciarlo como culpable, aun cuando él era inocente, no se le encontró nada por qué juzgarle, pero le juzgaron y le condenaron. Una serie de ofensas, de burlas, escupitajos, golpes, le arrancaron la barba, el menosprecio y la traición de sus amigos, el cargar con el pecado. O sea, todo esto era en modo terrenal. Todo esto, perdón, todo esto era en parte de lo que los hombres le estaban haciendo. Y la dignidad de Jesús en la tierra estaba siendo quitada, pisoteada, rota, destruida. Pero el pecado que él estaba cargando, tu pecado y mi pecado, tu maldad y mi maldad, le estaba también haciendo indigno en los cielos. Porque el que era colgado en un madero era alguien indigno en los cielos e indigno en la tierra. Para recuperar nuestra dignidad, para recuperar lo que nosotros sí perdimos. Él no lo perdió, nosotros sí. Para recuperar lo que con nuestros pecados, nuestros actos, nuestra desobediencia, con toda razón perdimos. ¿Cuántos pecados en nuestra vida perdieron la relación con el Padre? ¿Cuántos pecados en nuestra vida perdieron esa comunión que teníamos con el Padre? Y lo que un día fuimos dignos en el cielo, hoy Dios nos ve y dice: no te puedo ver porque aborrezco el pecado. Sabes, Jesús lo redimió por nosotros y nos presentó dignos delante del Padre. Pero hay otra cosa, hay cosas que hemos hecho aquí en la tierra que han perdido la dignidad, la buena fama delante de los demás. Hemos hecho cosas que nos han provocado que perdamos la dignidad de los que nos conocen. El que hayamos cometido algún acto, algún pecado, alguna acción que haya estorbado o que haya minado más bien el corazón de las personas y que hoy ya no nos consideren dignos. Eso es lo que causaba, era lo que provocaba ante la ley de Dios que esa persona fuese colgada. Y pudiéramos nosotros ir rumbo a la cruz o rumbo al madero para ser colgados, y es ahí donde entraba Jesús y decía: yo no voy a permitir eso. Yo voy a hacer ese sacrificio. El hombre más digno en el cielo
y el hombre más digno sobre la tierra, quiso pagar ese precio por ti y por mí. Dice la palabra de Dios, Colosenses capítulo 2, Colosenses 2. Versículo 13 en adelante dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en aquel madero, en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Tu vergüenza y mi vergüenza fue quitada porque alguien fue colgado en un madero. Todo lo que era contrario a nosotros y que nos tenía indignos en el cielo e indignos en la tierra fue quitado del medio porque alguien quiso ocupar el lugar. Se llama Jesús. Dice la palabra de Dios también en Hebreos capítulo 12. ¿Recuerdas? La sangre de Abel que clama venganza, clama justicia, un desquite. Hebreos 12:24 dice la palabra: a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. A Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla. Si la sangre de Abel clamaba, hablaba justicia, demanda, venganza, desquite, la sangre de Jesús habla mejor. Su sangre hoy en día habla perdón. Ese perdón que ni tú ni yo podríamos obtener, nos pudiéramos ganar, la sangre de Jesús lo recuperó por nosotros. Esa dignidad que ni tú ni yo pudiéramos recuperar. Mira, hay asuntos de pecados fuertes que cuando son evidenciados se pierde la confianza, se pierde la dignidad. Hay hombres que han caminado su vida recta y de repente, dice Eclesiastés 10:1, una pequeña locura desestima, le quita la dignidad a alguien que es tenido por honorable y sabio. Recupérate de un adulterio, recupérate de un robo, recupérate de un homicidio, recupérate de un pecado que es vergonzoso. Recupérate de eso. Perdiste la confianza de tu familia, de tus hijos, de tus amigos, y todo eso es una acusación continua. Ahora añádale que el enemigo se va a ensañar y te va a empezar a señalar y a marcar. Recupérate de eso. No se puede tan fácil. Y aunque lo lograras, siempre va a haber alguien que te está acusando dentro de ti. Pero por eso existe el perdón de los pecados en la persona de Jesús. Dios sabía que no íbamos a poder. Dios sabía que no podríamos cargar ni siquiera con el peso de estar colgados en un madero. Por eso es que envió a Jesucristo para ser maldito por nosotros. Te quiero dejar con estas preguntas. Quiero concluir con esto. ¿Con qué dignidad viviremos? ¿Con qué dignidad vivirás tú? ¿Con qué dignidad viviré yo? ¿A quién necesito agradar una vez que entiendo que fuimos redimidos de una culpa que merecíamos? ¿Cómo voy a conducir mi vida? ¿Cómo necesito caminar? ¿Cuántos crímenes abominables, detestables delante de Dios yo merecía pagar y Él los pagó? Fuimos exonerados. Hoy, ¿cómo camino? ¿Con qué dignidad necesito caminar? ¿Cómo voy a vivir a la altura del precio que fue pagado por mí? Ponme todos los argumentos, ponme todas las excusas, ponme todo lo que quieras delante y frente a mí, frente a tu familia, frente a quien te ofendió. Dile: por eso yo vivo así, por eso yo me encuentro así. Y te aseguro que no tienen el peso para regresar la dignidad. Tal vez en la tierra un poco, pero en el cielo no puedes entrar así.
necesitamos reconocer que es Jesucristo el único que puede cambiar nuestra vida. Y es al que menos atención le ponemos. Pensamos que una vez fuimos salvos, fue perdonado y todo. No, vive con esa dignidad. Vivamos con esa dignidad. Regresemos a buscarle con la misma dignidad y el entendimiento de que Él fue colgado en un madero. La vergüenza, el oprobio, el escarnio, fue sobre de su vida, cuando debería de ser por la mía. Me abrió el cielo y me presentó digno delante del Padre, aun y cuando yo no lo podía hacer, porque Él pagó el precio. Solo nos resta darle gracias a Dios, agradecerle por ese sacrificio, y vamos a hacerlo. Amén. Quiero que oremos a Dios, pero no en una oración de petición, sino una oración de gratitud ante Él. Decirle: Señor, gracias. Gracias por ese sacrificio. Gracias por tu cruz. Gracias por el madero que yo merecía, pero que tú fuiste el que pagó ese precio. Perdí mi dignidad en los cielos, perdí la dignidad en la tierra. No era merecedor de otra oportunidad, pero tú la ganaste por mí. Hoy quiero vivir dignamente. Hoy quiero caminar dignamente. Hoy quiero, Señor, hablar, pensar, conducirme de la manera más digna, dándole valor a tu sangre, dándole valor al momento que tú fuiste clavado en aquella cruz, y por lo cual hoy yo soy limpio, salvo, sano, perdonado. Hoy tengo lo que tengo. Hoy, Señor, camino en lo que camino, no por lo bueno, lo digno que yo sea, sino porque tú lo ganaste en la cruz. Te amo, Señor Jesús, y quiero comprometerme a vivir todos los días de mi vida, hasta el último aliento que yo tengo, dando frutos dignos de ti, de lo que tú has hecho por mí, de lo que tú hiciste hace más de 2000 años, y de lo que has ganado, Señor, delante del Padre. Quiero caminar dignamente, quiero vivir dignamente, no ante los ojos de los hombres nada más, sino también ante los ojos del Padre. Gracias por tu sangre, gracias por tu cruz. Te amo, Señor Jesús. Amén. ¿Sabes, iglesia? Yo creo que si algo nos debe de caracterizar, si algo nos debe de marcar, es el fruto digno de lo que Él ganó en la cruz. Quiero bendecirte por eso y hacerte saber que Dios tiene planes grandes para nuestra vida. Caminemos en esa dignidad. Amén. Quiero felicitar a todos los papás en este su día. Qué bendición de vida. Me siento gozoso de tener a muchos hombres en la congregación. Es una congregación que tiene una cantidad considerable de hombres y sobre todo padres. Y preparé algo para ustedes, un pensamiento que quiero leerlo, y es algo de mi corazón y espero te bendiga. Hace tiempo escuché a un hombre evangelista llamado Billy Graham, un hombre poderoso en palabra, decir así. Dice: un buen padre es uno de los recursos menos valorado, menos reconocido y sin embargo de los más valiosos de nuestra sociedad. Ante la ausencia de padres, la sociedad se cae en pedazos, buscando respuestas o tratando de sobrevivir. Los hijos viven en un estado tal de anarquía y de respuesta inmediata para no sentirse vulnerables ante la falta de un padre. Es lo que yo pienso. Hay esa respuesta inmediata, se escudan, hay tanta violencia, y todo esto, si le rascamos, es producto de la falta de un padre. Eres esencial, papá. Yo aprendí una cosa: ser padre es como rasurarse. Aunque lo hagas bien un día, mañana lo vas a tener que hacer nuevamente. Muchas veces quise ser perfecto ante mis hijos, aparentar que nada pasaba y que nada dolía, pero entendí que la paternidad no es algo que hacen los hombres perfectos.
La paternidad es algo que perfecciona a los hombres. Ser padre es lo mejor que me pudo haber pasado y que te pudo haber pasado. Buscaba cómo ser un superhéroe para mi familia y para cada uno de mis hijos. Incluso antes de casarme tenía como 4 o 5 teorías de cómo iba a educar a mis hijos. Hoy tengo 4 hijos y no tengo ninguna teoría. Todos son diferentes, todos son distintos, expresan su forma de pensar, hasta su inconformidad de una manera diferente. Hoy entiendo que necesitaban crecer y conocer nuevas cosas y tener su propio criterio, su propio punto de vista, que tarde que temprano se iban a decepcionar de este hombre que en realidad no es súper, que le duelen muchas cosas, que se temoriza ante la adversidad y ante lo desconocido. Entiendo que no se trata de decir cómo vivir. Ser padre no se trata de decir cómo vivir. Se trata de vivir y dejar que nuestros hijos nos observen para que vean cómo se hace y cómo no se hace. Papá, quiero que sepas que todos esperamos mucho de ti. Todos esperamos que nunca te dobles, que nunca falles, que nunca te rindas. Esperamos que seas ejemplo de tus hijos, porque lo necesitan y porque lo merecen. Pero por si alguna circunstancia, momento, circunstancia o situación, te doblaste, te rendiste, fallaste, tu ejemplo se arruinó delante de tus hijos, quiero que sepas que puedes correr hacia ese madero, hacia esa cruz, en donde la vergüenza y la acusación fueron clavadas. No camines cargando con condenas o una condena que ya fue pagada. Levántate, continúa, camina día a día y vive con la frente en alto, pues el único que podía condenarte pagó el precio y quiso perdonarte. Te bendigo, papá. Te mando un abrazo fuerte. Pásatela de lujo este día y disfruta cada momento con tu familia, con tus hijos, pero sobre todo disfruta el precio que fue pagado por ti en aquella cruz. Amo a todos los hombres de esta preciosa congregación que Dios me permite pastorear, y sé que estamos en la línea de batalla y no nos vamos a rajar. Y si alguien quiere caer, tiene un grupo de amigos que podemos ayudar y que te queremos ayudar y bendecir. Feliz Día del Padre, sean bendecidos todos y nos vemos la próxima semana, si Dios nos presta vida. Les amamos, familia.